Don Albert Castillón, periodismo en mayúsculas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, amigo. ¿Cómo estás, Josué? Pues muy bien, muy bien. Estamos aquí en la burbuja y la verdad que nos has dejado conmocionado por darnos cuenta de cómo es nuestra clase política y cómo es nuestra clase periodística a veces, o bueno, Ya. mezclada con lo empresarial. Has dado una información en la que, bueno, pues dirigentes del Partido Popular se han puesto de acuerdo o se han puesto en contacto con dirigentes de A3 Media para que Vox esté excluido de El Hormiguero. ¿Esto qué Pero no es supone la para primera nuestra vez, democracia y ¿eh? qué supone para todo nuestro momento político? Yo lo único que pretendo es que la gente entienda que esto es normal y no de ahora, de hace décadas, décadas. Y yo he vivido escenas de parte de lo que os cuento, no concretamente la del hormiguero con el boicot que le han hecho a Vox y a Santiago Abascal, pero otras similares. Sé cómo funciona porque he estado ahí. Yo siempre pongo de ejemplo. ¿Tú te acuerdas la época que Albert Rivera era la esperanza, el elefante blanco, ¿verdad? Que llegó a ser tercera fuerza de este país, 57 diputados. Bien, pues yo trabajaba donde trabajaba y yo veía lo que veía. Y una de las cosas que veía, Josué, por ejemplo, cuando estaba gobernando Rajoy, ¿no? Eh, y cuando el Partido Popular, pues el gobierno no daba toda la publicidad institucional que el medio esperaba recibir, ¿qué hacían? Invitar a Albert Rivera mañana, tarde y noche a todos los programas que pudieran. Inmediatamente se producía la llamada de alguien del Partido Popular, ¿qué estáis haciendo? Y los otros, bueno, pues si nos queréis más, y ya sabes, es un cambio de cromos, es una empresa privada que está para ganar dinero para sus accionistas, no es nada ilegal. Y cuando a Albert Rivera le dejaban de invitar, ya sabía por qué era, porque habían llegado a un acuerdo, en ese caso con el PP, pero puede ser hoy con el PSOE, para que haya más publicidad institucional y dejar a tu competencia fuera de pantalla el máximo tiempo posible. Esto ha ocurrido siempre y ahora está pasando con Santiago Abascal y quien teme que Santiago Abascal pueda conseguir demasiado apoyo es el Partido Popular, es evidente. Santiago Abascal, que ya estuvo en El Hormiguero en la pasada campaña, ni se cayeron los muros de la ciudad, ni se precipitó el crack del 29. El señor Abascal habló, puso sobre la mesa los postulados de Vox y fue de las entrevistas que más audiencia tuvo en El Hormiguero. ¿Por qué, a pesar de Sin la duda. audiencia que puede acarrear Santiago Abascal, ¿por qué no interesa? ¿Por qué realmente crees que existe este veto? ¿Por qué acallar y hacer caso al Partido Popular en lugar de decir, pues oye, este hombre crea audiencia? Es verdad que los 52 diputados fueron en gran parte gracias a esa entrevista. ¿Por qué ese veto? ¿Por qué esa estigmatización contra Santiago Abascal? Lo peor es que el hormiguero le invitó. Es decir, si esto se hace de forma preventiva y no invitas más que a presidente de gobierno y jefe de la oposición, tiene su lógica. Es una cadena privada, puede invitar a quien quiera. Pero lo peor es que le invitaron, lo peor es que la aceptó y lo peor es que luego dijeron hemos cambiado de opción. He de decir que desde que dije en mi podcast lo que dije, he recibido llamadas que me indican que fue otra persona de A3 Media la que decidió. En todo caso, no es el director del hormiguero el que decide qué político va. Cuando se trata de cargos públicos y políticos, se negocia con la cadena quién va y en qué orden va. En qué orden va. No es una opción personal. Pablo Motos ahí no decide. Sí es verdad también que Pablo Motos puede plantar su genio encima de la mesa y decir, bueno, por ahí no paso. Yo he invitado a un señor y no me digáis que no venga. Esa opción cabe. Y Pablo está fuerte como para hacerlo y si no se va a Telecinco mañana y le cogerían el programa. Eso no ha sucedido, eso no ha ocurrido, ellos sabrán por qué, yo ahí ya no me meto, Jorge Salvador es un viejo amigo y algún día me lo contará. Pero que este tipo de acuerdos se producen, y además yo lo digo en el podcast, esto se acaba negociando en restaurantes del barrio de Salamanca, ni siquiera en un despacho del edificio de la tele.
se reúnen fuera de cámaras sin que haya periodistas, sin que se les vea, y deciden a quién elevan, a quién bajan. ¿Cómo se produjo el fenómeno Pablo Iglesias? Pablo Iglesias era un chico con coleta que estaba en Canal 33 haciendo la tuerca y en la televisión de los árabes financiado por Irán. ¿Cómo pasa a La Sexta? Bueno, pues alguien se reúne en un restaurante del barrio de Salamanca de Madrid y dice hay que promocionar a este chico. A mí me cuentan que es Soraya Sáenz de Santamaría quien lo pide, A3 Media accede y lo meten en La Sexta día sí día también hasta hacerle un personaje popular, querido y con la intención de dividir a la izquierda. Esto es algo que yo espero algún día se explique adecuadamente. Son empresas privadas, repito, pero los partidos no. Los partidos se están jugando con dinero público. Y si están cambiando cromos, y me refiero a PP y PSOE, que son los que siempre acaban gobernando, si están cambiando cromos a cambio de prometer publicidad institucional en el futuro, me parece una estafa y creo que hay que denunciarlo. Esa es la terminología, estafa, que se lo cuenten a Alfonso Rojo, si no tú a Pablo Iglesias en cada tertulia y en cada momento en esa televisión. Has hablado de Jorge Salvador, me viene la canción de Leonardo Dantes, que le dedica siempre a este hombre que realmente siempre nos viene a la mente. Para acabar, Albert, gracias por tu tiempo. En cambio, Pedro Sánchez... A raíz de los malos resultados del 28M y de la presentación de elecciones, va a estar en todos los platós. En las anteriores elecciones no fue al Hormiguero, no fue al programa de Ana Rosa, no fue ni siquiera a Évole, y en cambio está yendo a todos. Solo falta que vaya a Castellón Confidencial y aquí a La Burbuja. No, yo no lo quiero. ¿Cómo ves al presidente muy nervioso y la cobertura también que mediática? Porque los medios podían decir, ahora Chato te quedas sin entrevista por el desplante y el desprecio que nos has hecho durante todos estos años, esta legislatura. En 4 años, Pedro Sánchez se ha gastado 540 millones de euros en publicidad institucional. Solo le supera Zapatero con 810, que es el récord. Para que os hagáis una idea, Rajoy no llegó a 300, es decir, en la mitad de tiempo ha doblado la cifra. Eso es lo que esperan recibir los medios que atienden a Sánchez. Sánchez le invitan habitualmente todos los medios de comunicación y lleva 4 años en los que solo ha ido a la cadena SER y 6 veces y a Telecinco en informativos. No ha hecho más. Farreras, cuando lo necesita, le llama y atiende, pero no se ha divulgado de forma tan tremenda como está haciendo ahora. Y eso es por consejo de las encuestas y de sus asesores. Hasta el punto, sabe que le va a ir tan mal que ha pedido ayuda a Zapatero para que hagan doblete y con el mismo discurso, ambos dicen lo mismo en 2 medios a la vez. El uno y el otro no hemos mentido, hemos cambiado de opinión. Lo dicen hasta con las mismas frases, no cambian, son las mismas palabras. ¿Esto qué pretende? Hacer cambiar las encuestas. Y lo peor es que la última de Sigma 2 dice que lo están consiguiendo. Que desde que ha aparecido en medios y parece otro y explica con Wyoming que lleva calzoncillos o no los lleva, se convierte en humano, el monstruo se humaniza y eso hace que haya conseguido quizás 6 diputados más. Cuidado que Sánchez no está muerto. Y que Sánchez quiere revivir y que es capaz absolutamente de todo para mantenerse en el poder. No quiere pasar a la historia como el único presidente, al menos hasta día de hoy, que no ha revalidado una segunda legislatura habiendo ganado la primera. No quiere ser el primero que le ocurra eso. Y está dispuesto a todo, a ir no solo a entrevistas, sino a prometer lo que no tiene, a llegar a acuerdos hasta con el Partido Popular si hace falta. Todo para mantenerse en el poder y gobernar. Este es el Sánchez. No te olvides, su libro se llama Manual de Resistencia y casi siempre en su vida nunca le fue bien a la primera, pero siempre le fue bien a la segunda o tercera que lo intentó. El refrán en español dice aquello de bicho malo, terminen ustedes la frase, pero yo creo que el 23 de julio ojalá que ocurra otra cuestión. Qué gracia nos hace, ¿verdad, Albert? Y sobre todo, tal y como conocen los medios de comunicación, cuando Pedro Sánchez se victimiza de esa manera y dice que todo el mundo está contra él, que todos los tertulianos están contra él, cuando uno conoce los tertulianos que van a las televisiones y conoce el panorama, ¿verdad?
No, es que yo conozco a Fernando Garea cuando le nombraron director general de la agencia EFE y él se lo cargó porque no era suficientemente sanchista. Yo conozco a Antonio Caño cuando llegó Sánchez, él era director del País y no era suficientemente socialista y también se lo cargó él y puso a Pepa Bueno. A Tornero en Radio Televisión Española también se lo cargó él. Este hombre ha ido cortando cabezas, no solo en la empresa pública o en su partido que lo ha hecho, sino en la empresa privada, como te digo, en lugares como El País, ¿no? Y poniendo a los suyos, colocando a los suyos, porque no eran suficientemente sanchistas. Él sabe lo que es gobernar con mano de hierro. Si le dejara a Europa, habría convertido a España en una dictadura, no me cabe ninguna duda, y tendríamos Sánchez para 20 o 30 años. Es un tipo francamente peligroso para la democracia que ha de expulsarse lo antes posible, pero democráticamente con las urnas de Moncloa. No diga totalitario, diga Pedro Sánchez. Albert Castillón, Sí. muchísimas gracias por estar en La Burbuja. Te escuchamos en el Es un podcast placer. Castillón Confidencial.